Hola chicos y chicas, ¿qué tal? En el tutorial de hoy vamos a ver dentro de la oración compuesta la oración subordinada adjetiva. Por eso hablamos de subordinación 2. Para empezar, haremos un breve recorrido por la estructura de la oración subordinada. Luego nos centraremos en la oración subordinada adjetiva, sobre todo para saber hacer correctamente su análisis sintáctico, y así terminaremos esta lección. Veamos brevemente cuáles son las características de la oración subordinada. Recordad que una oración es compuesta cuando está formada por más de una proposición, es decir, una estructura interna menor que tiene un verbo en torno al cual se forman un sujeto y un predicado. Entonces, si tiene más de una proposición, pues tendremos dos o más verbos formando una gran oración. Dependiendo de la forma en la que se unan esas proposiciones y de la relación que establezcan entre sí, tendremos una oración yuxtapuesta cuando las proposiciones se unen por coma y están en relación de igualdad. Una oración coordinada cuando las proposiciones se unen mediante un nexo, pero se sigue manteniendo la relación de igualdad. Y por último tenemos las oraciones subordinadas, en las que normalmente también tenemos un nexo uniendo las proposiciones, pero siempre vamos a tener una proposición principal que en su interior, bien dentro del sujeto o dentro del predicado, tiene una proposición que es jerárquicamente de menor importancia, es la proposición subordinada. Por lo tanto, se establece una relación de jerarquía. El tema que nos ocupa es la oración subordinada adjetiva. Por ello nos vamos a centrar en las subordinadas, sabiendo que hay de tres tipos: sustantivas, adjetivas y adverbiales, y que el tipo de subordinada ante el que nos encontramos depende del tipo de sintagma por el que se puede reemplazar esa proposición subordinada. Entonces, ¿cómo podemos saber si nos encontramos ante una subordinada adjetiva, también denominada de relativo? Pues porque esa proposición subordinada será completamente reemplazable por un adjetivo o también por un participio, que es esa forma no personal del verbo que desempeña exactamente la misma función que un adjetivo. Empecemos a ver las subordinadas adjetivas. Para comprobar que una proposición subordinada es adjetiva y no de otro tipo, tenemos que corroborar que efectivamente la parte subordinada se puede sustituir por un adjetivo. Si nos fijamos en el ejemplo, el libro que me regalaste es este, la proposición subordinada es que me regalaste, ya que siempre esta es la que se encabeza por el nexo. Si intentamos sustituir esa subordinada por otra palabra que tenga el mismo sentido, la oración resultante sería: el libro regalado es este. Regalado es un adjetivo, así que comprobamos que la proposición es subordinada adjetiva. Otra característica de las subordinadas adjetivas es que siempre están introducidas por un nexo, pero hay tres tipos de nexo diferentes. Están, por un lado, los pronombres relativos, que, el cual, quién, cuánto, y debemos saber también que sus equivalentes femeninos y plurales también lo son, igual que el que, la que, los que, igual que el cual, las cuales, la cual, etc. El segundo tipo de nexo son los determinantes relativos posesivos, en este caso cuyo y sus derivados, cuya, cuyos, cuyas. Y por último tenemos los adverbios relativos: cuándo, dónde, cómo y cuánto. Otra cosa importante es que la función de la subordinada adjetiva siempre es la de complemento del nombre, ya que esa es realmente la función que en cualquier oración tiene un adjetivo, que es complementar al sustantivo, concretar su significado y definirlo. Con respecto a la identificación de la oración subordinada adjetiva, para comprobar que efectivamente es adjetiva, tenéis que tener en cuenta un aspecto, y es que no siempre vamos a encontrar un adjetivo equivalente. En este ejemplo, el libro que me regalaste es este, sí que tenemos el adjetivo regalado, pero puede que en otros casos no. Entonces lo comprobaremos viendo que si sustituimos la oración subordinada adjetiva por cualquier otro adjetivo, la oración sigue teniendo sentido. Podría decir: el libro nuevo es este, el libro azul es este, el libro bonito es este, etc. Por lo tanto,
vemos que funciona la proposición subordinada como si fuera un adjetivo, independientemente de que haya un adjetivo completamente equivalente. De nuevo, para realizar el análisis sintáctico deberemos seguir una serie de pasos que nos guiarán a la hora de hacerlo de la manera correcta. El primero de los pasos es señalar la categoría gramatical de cada palabra. Lo hacemos así. En segundo lugar, marcamos los verbos como núcleos del predicado. Nos daremos cuenta de que hay más de un verbo, por lo tanto, tenemos una oración compuesta. En tercer lugar, señalamos ante el tipo de oración compuesta que nos encontramos. En este caso estamos ante una subordinada, porque la relación que se establece entre las dos proposiciones es de una jerarquía, ya que la subordinada va dentro de la proposición principal. Ahora veremos cómo. En cuarto lugar, debemos separar la proposición subordinada adjetiva, es decir, acotarla. Ya sabemos que empieza donde está el nexo, así que señalamos el nexo y delimitamos la oración subordinada. Sabremos que es subordinada adjetiva porque la subordinada, que en este caso es que compré ayer, puede ser sustituida por un adjetivo equivalente. Por ejemplo, en vez de que compré ayer, puedo decir compradas, las flores compradas están marchitas, o puedo decir nuevas, las flores nuevas están marchitas. Como podéis ver, el siguiente paso es localizar el antecedente, es decir, el sustantivo al que nuestra subordinada adjetiva acompañará y concretará en significado, porque recordad que actúa como si fuera su adjetivo y el adjetivo siempre acompaña a un sustantivo definiéndolo. El sexto paso es analizar la proposición principal. Tenemos en primer lugar que fijarnos en el verbo y buscar su sujeto para así delimitarlo del predicado. Haciendo la prueba de la concordancia vemos que el sujeto es las flores que compré ayer. Que compré ayer, recordad que al ser subordinada adjetiva siempre va dentro del sintagma nominal cuyo núcleo va justamente delante, cuyo núcleo le precede. Así que el sintagma nominal sujeto se forma del determinante en función de actualizador las, del núcleo sustantivo flores y la proposición subordinada que desempeñará una función de complemento del nombre, como veremos ahora. Y luego tenemos el sintagma verbal predicado nominal, en el cual, al tener el verbo copulativo están, funciona como núcleo y necesitaremos, debido a la naturaleza de este predicado nominal, un atributo que es el sintagma adjetival marchitas. El siguiente paso en este tipo de oraciones es muy sencillo, debido a que las proposiciones subordinadas adjetivas siempre desempeñan la función de complemento del nombre. Como veis, está dentro la subordinada del sintagma nominal sujeto. En este sujeto ya tenemos el determinante en función de actualizador y el núcleo, que es el sustantivo. Pues es que en un sintagma nominal lo único que puede haber además de esto es un complemento del nombre. Por lo tanto, lo corroboramos. El octavo y último paso es realizar el análisis interno de la oración subordinada adjetiva. En este caso ya hemos separado el nexo. El nexo es que nos fijamos en la oración que compré ayer. En las subordinadas adjetivas es importante saber que el nexo va a ir dentro de la oración, no aparte, como sucedía en las sustantivas, debido a que tendrá función. Entonces, si miramos la oración que compré ayer, el sujeto está omitido. Yo compré ayer. Por lo tanto, toda la oración subordinada adjetiva es sintagma verbal, predicado verbal. Ahora, dentro del predicado tendremos el pronombre que es nexo, el verbo que es núcleo del predicado y ayer. Ayer es un sintagma adverbial que desempeña la función de complemento circunstancial de tiempo. Y en un nivel más avanzado, aunque
para los alumnos de educación secundaria no sea necesario, deberíamos saber que las oraciones subordinadas adjetivas desempeñan una función siempre en su interior el nexo. En este caso, para saber qué función tendrá el pronombre que, tenemos que fijarnos en el antecedente que es flores, porque esa es la manera de siempre adivinar la función del nexo, que además de ser nexo, como os digo, desempeña otra función. Entonces, eso se hace sustituyendo el que por su antecedente y viendo qué función tendría en esa oración, en esa proposición subordinada, si fuera simple, la palabra flores. Entonces, si dijéramos yo compré ayer flores, flores sería complemento directo. Y es por eso que el pronombre con función de nexo que también es complemento directo, porque sustituye su antecedente flores. Vamos a hacer una nueva oración. Recordad que el primer paso es señalar la categoría gramatical de cada palabra. En el paso 2 señalamos que los verbos son núcleos del predicado, porque a tantos verbos, tantas proposiciones habrá y por lo tanto tendremos un tipo de oración u otra. A continuación, en el tercer paso, indicamos ante qué tipo de oración compuesta nos encontramos. Al tener más de un verbo, tenemos una oración compuesta. En este caso, se trata de una subordinada. El proceso que sigue es la subordinación. Debido a que tenemos una oración principal, que sería el chico trabaja conmigo, que en su interior tiene una proposición subordinada, que ya veremos cómo es de tipo adjetivo. En el cuarto paso, debemos señalar cuál es el nexo. A partir de ahí podemos delimitar la proposición subordinada adjetiva, ya que empieza por él. En este caso, la subordinada sería cuyo padre fue nombrado ministro. Comprobamos que es adjetiva y no de otro tipo porque podemos sustituir la subordinada cuyo padre fue nombrado ministro por otro adjetivo y la oración seguiría teniendo sentido. Por ejemplo, en vez de decir el chico cuyo padre fue nombrado ministro trabaja conmigo, podríamos decir el chico rubio trabaja conmigo. En quinto lugar, señalamos cuál es el antecedente del nexo, cuyo se refiere a chico. Esto nos ayudará luego a saber la función del nexo. A continuación, analizaremos la proposición principal, separando el sujeto del predicado. El núcleo del sujeto sería chico, el chico. Y la proposición subordinada, ya sabéis que si el antecedente es chico, la subordinada tiene que ir dentro del mismo sintagma. Por lo tanto, el sintagma nominal sujeto es el chico cuyo padre fue nombrado ministro. Tenemos el actualizador él, el núcleo que es el sustantivo y la proposición subordinada a la que ahora le daremos función, que todo ello forma el sujeto. Y a continuación tenemos el sintagma verbal predicado verbal, trabaja conmigo. Trabaja verbo núcleo y conmigo forma un sintagma nominal con la función de complemento circunstancial de compañía. El séptimo paso, al tratarse de una proposición subordinada adjetiva, es muy sencillo. Se trata de decir la función que desempeña la subordinada y la función de las subordinadas adjetivas siempre es la de complemento del nombre. Para terminar la oración, únicamente tenemos que analizar la proposición subordinada adjetiva. Tendremos que localizar el sujeto y el predicado. El verbo es pasivo, entonces tiene auxiliar y forma no personal. Fue nombrado es todo núcleo del predicado. Comprobamos mediante la prueba de la concordancia que el sujeto es padre, porque si ponemos en plural padres, tendríamos que decir fueron nombrados ministros, es decir, tendríamos que cambiar el número del resto. En este caso tenemos el sintagma nominal sujeto paciente, por ser una oración pasiva, que incluye el nexo cuyo padre. Y por último tenemos la otra parte restante de la subordinada, que es predicado verbal, porque el verbo principal es nombrado, no fue. Dentro del predicado, además del núcleo verbal, tenemos un sintagma nominal con función de complemento predicativo. Además, recordad que las oraciones subordinadas adjetivas tienen función en su nexo. Además de ser nexo, desempeña cualquier otra. En este caso es la de complemento del nombre porque va dentro del sujeto paciente de la subordinada, cuyo padre. Si en vez de tener cuyo padre fue nombrado, tuviéramos chico, que es su antecedente,
el padre de este chico fue nombrado ministro, del chico sería complemento del nombre, por lo tanto, el nexo también lo es. A continuación vamos a hacer otra nueva oración. En primer lugar, señalamos la categoría gramatical de cada palabra. En segundo lugar, señalamos los verbos como núcleos del predicado, porque según tantos núcleos tengamos, tantas proposiciones habrá. Si nos fijamos en me crié, se trata de un verbo pronominal, de ahí que el núcleo esté formado por el pronombre y el verbo. Vamos al tercer paso. Se trata de indicar que, como tenemos más de un núcleo del predicado, estamos ante una oración compuesta, en este caso por subordinación, ya que la relación que establecen las proposiciones es de jerarquía. Ahora veremos que tenemos una oración principal que en su interior tiene una proposición subordinada. A continuación nos encontramos en el paso 4, en el cual tenemos que señalar el nexo que nos ayuda a delimitar la proposición subordinada adjetiva, que es otra de las cosas que tenemos que hacer. La subordinada adjetiva es donde me crié. Recordad que la subordinada siempre empieza por el nexo. Ahora, ¿por qué sabemos que es adjetiva y no de otro tipo? Pues porque la subordinada donde me crié podría ser sustituida por un adjetivo, por ejemplo, antiguo. El barrio antiguo fue totalmente renovado, sin que cambie el sentido. Llegamos al paso 5, en el cual tenemos que identificar el antecedente del nexo. En este caso, la palabra a la que sustituye el nexo, a la que se refiere es barrio. Donde me crié es en el barrio. Así que lo señalamos y lo dejamos claro para luego poder continuar. En sexto lugar, tenemos que analizar la proposición principal. Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar sujeto y predicado para separarlo. El sujeto es el barrio donde me crié, ya que el verbo principal es fue. Así que señalamos que es un sintagma nominal sujeto. Dentro de este sujeto tenemos el determinante como actualizador y el sustantivo como núcleo. ¿Qué nos queda dentro? La proposición subordinada. El predicado se trata de un sintagma verbal predicado nominal, así que además del núcleo fue, tenemos un sintagma adjetival totalmente renovado, en el cual totalmente es cuantificador y el adjetivo es el núcleo. Todo este sintagma, el adjetival, conforma el atributo. En séptimo lugar, tenemos que indicar la función de la proposición subordinada adjetiva. Recordad que estas siempre son complemento del nombre. Además, al ir dentro de un sintagma nominal sujeto, en cuyo interior solo puede haber determinante actualizador y núcleo, que ya los tenemos, no puede ser otra cosa. Por último, tenemos que analizar el interior de la proposición subordinada. Si buscamos el sujeto, está omitido. Yo me crié. Por lo tanto, toda la oración es sintagma verbal predicado verbal, incluyendo el nexo, que en las oraciones subordinadas va dentro. Entonces, en ese predicado solo tenemos el nexo y el núcleo verbal formado por me crié. Recordad que en un paso más avanzado tendríamos que darle una función al nexo, porque en las subordinadas adjetivas el nexo tiene función. Esto lo sabemos sustituyendo el nexo por su antecedente y construyendo una oración simple. Si dijéramos yo me crié en el barrio sería complemento circunstancial del lugar, por lo tanto nuestro nexo también tendría esa función. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que con estos tutoriales estéis aprendiendo.